Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sigue generando muchísima curiosidad, especialmente entre los fans de las series turcas, la relación y la posterior ruptura entre dos de las estrellas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, vamos a desentrañar el drama que nadie esperaba, el motivo por el que su amistad, y posiblemente algo más, terminó de la manera en que lo hizo. Y para que no se pierdan nada, les invito a suscribirse al canal ahora mismo si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de los futuros vídeos con los mejores chismes del mundo de las telenovelas y las celebridades. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a sumergirnos en este chisme. Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Qué pareja! Para muchos eran la pareja perfecta de la televisión turca. Juntos protagonizaron la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, y su química en pantalla era innegable. Los fans se enamoraron de la pareja, y rápidamente comenzaron a especular sobre un romance en la vida real. Y para ser honestos, no era difícil creerlo. La complicidad, las miradas, las sonrisas, todo apuntaba a que algo más estaba ocurriendo detrás de las cámaras. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué esa chispa que encendió los corazones de millones de espectadores se apagó tan repentinamente? Vamos a analizar a fondo este enigma. Durante la emisión de la serie, los rumores de un posible romance entre Demet y Can se intensificaron. Los medios turcos y las redes sociales no hacían más que hablar de ellos. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos sospechosas en sus redes sociales y, en general, parecía que estaban disfrutando de la compañía del otro. Los fans, por supuesto, se volvieron locos con la idea de que su pareja favorita de la pantalla chica fuera real. Era el sueño hecho realidad. La vorágine mediática era constante y cada interacción, cada mirada, cada foto era analizada al detalle. Se tejieron teorías, se crearon fanfics y la expectativa era palpable. El público, ávido de romance y de ver a sus ídolos felices, esperaba ansiosamente la confirmación de su amor. Y aunque ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores, la expectativa era palpable. La gente esperaba con ansias el anuncio oficial de que eran pareja. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad fue muy diferente. La situación se complicó. Se rumoreaba que las discusiones y los desacuerdos comenzaron a ser frecuentes entre ellos. La presión mediática, la fama repentina y las personalidades fuertes de ambos parecían ser una mezcla explosiva. ¿Fue la fama un factor determinante en su posible ruptura? La intensidad del éxito les jugó una mala pasada. La relación, que para muchos fans parecía tan prometedora, empezó a deteriorarse. Los detalles específicos de lo que sucedió entre Demet y Can son, en gran medida, un misterio. Ambos han sido muy cuidadosos con sus declaraciones y han preferido mantener el secreto de lo que realmente pasó. Sin embargo, a través de diferentes fuentes, entrevistas y análisis de la situación, podemos ir armando el rompecabezas. Es importante recordar que todo lo que se diga son especulaciones basadas en información disponible, pero la verdad absoluta solo la conocen ellos. Una de las razones que se mencionan con frecuencia es la diferencia de personalidades. Can Yaman es conocido por ser una persona muy directa, con carácter fuerte y un estilo de vida muy activo. Siempre ha demostrado una gran ambición por su carrera, y se ha mostrado extrovertido y enérgico en entrevistas y eventos. Demet Özdemir, por otro lado, se describe como una persona más reservada, tranquila y que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos. Aunque es una figura pública, Demet siempre ha intentado proteger su intimidad, mostrando una faceta más discreta y centrada en su trabajo. Estas diferencias en sus personalidades, dicen, podrían haber generado roces y malentendidos que a la larga, habrían sido insostenibles. ¿Podrían las diferencias en su estilo de vida y en su forma de enfrentar la fama haber sido la causa de su distanciamiento? Otra razón que se especula es la gestión de la fama. El éxito de Erkenci catapultó a ambos actores a la fama internacional. Esto conllevó una mayor presión mediática, compromisos laborales y una constante exposición en redes sociales. La atención, tanto positiva como negativa, era incesante. Algunos rumores sugieren que Can, al tener un carácter más fuerte y ambicioso, no siempre manejó la situación de la mejor manera,
lo que podría haber generado conflictos con Demet, que quizá no estaba preparada para ese nivel de exposición. La fama puede ser abrumadora, y la forma en que se gestiona puede afectar profundamente las relaciones personales. ¿Fue la presión de la fama la que fracturó su relación? ¿Fue el constante escrutinio público un factor determinante? También se menciona la posible intromisión de terceras personas. Si bien no hay pruebas concretas de esto, los rumores sobre supuestas relaciones sentimentales de cada uno con otras personas fueron constantes durante y después de la serie. Estos rumores, por más infundados que fueran, pudieron haber generado celos y desconfianza entre ellos. En el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente y a veces pueden causar estragos en las relaciones. ¿Fueron las especulaciones sobre otras relaciones amorosas un factor de discordia? La desconfianza y los celos jugaron un papel en su separación. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente no funcionó. A veces, por más química que exista en la pantalla, las personalidades no encajan en la vida real. Las expectativas pueden ser muy diferentes a la realidad, y lo que parecía ser una relación perfecta simplemente no lo era. En el mundo de las celebridades, esto es algo bastante común. La magia de la pantalla, la emoción del momento puede generar una conexión que no necesariamente se traslada a la vida cotidiana. ¿Fue la incompatibilidad un factor clave en su ruptura? Simplemente no estaban destinados a estar juntos fuera del set. El final de la serie Erkencikus marcó el principio del fin de la relación entre Demet y Can. Después de la serie, dejaron de aparecer juntos en eventos y dejaron de interactuar en redes sociales. La distancia entre ellos era más que evidente. La promoción de la serie, los eventos conjuntos, las entrevistas donde la complicidad era palpable, cesaron abruptamente. En las entrevistas comenzaron a evitar preguntas sobre el otro, y las pocas veces que hablaban, lo hacían con frialdad y distancia. El silencio y la evasión eran más que evidentes. ¿Fue el final de la serie el detonante de la ruptura? La conclusión del proyecto marcó el fin de su supuesta relación. La situación se hizo aún más evidente cuando se dieron a conocer los proyectos futuros de cada uno. Can Yaman comenzó a trabajar en proyectos internacionales y se mudó a Italia, buscando consolidar su carrera a nivel global. Esta decisión implicó un cambio drástico en su vida, tanto personal como profesional. Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares del país. Era claro que sus caminos se habían separado por completo, cada uno persiguiendo sus propios sueños y metas. ¿Fue la ambición profesional un factor en su separación? Las diferentes prioridades y aspiraciones les impidieron mantener una relación. Con el paso del tiempo, ambos han rehecho sus vidas amorosas. Can Yaman tuvo romances con otras actrices y modelos, y actualmente está enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Su vida sentimental ha sido objeto de especulaciones y noticias, pero siempre ha mantenido un cierto hermetismo al respecto. Demet Özdemir se casó y posteriormente se divorció con el cantante Oğuzhan Koç. Este matrimonio fue un acontecimiento muy esperado por sus fans, pero lamentablemente, la relación no perduró. Sin embargo, la llama del romance entre ellos, aparentemente, se apagó. El reencuentro con otras parejas sentimentales selló definitivamente el fin de su posible romance. La imposibilidad de construir una relación duradera fue la sentencia final. A pesar de todo, los fans de Erkencikus y de ambos actores siguen sintiendo curiosidad por su relación. Siguen preguntándose qué pasó, qué fue lo que rompió esa conexión que parecía tan fuerte en pantalla. Las redes sociales se llenan de preguntas, de teorías, de especulaciones. Los fans, con la esperanza de verlos juntos nuevamente, siguen soñando con una reconciliación. Y aunque probablemente nunca sepamos la verdad completa, podemos deducir que se trató de una combinación de factores: personalidades incompatibles, presión mediática, gestión de la fama y tal vez simplemente un amor que no estaba destinado a durar. El misterio sigue vigente y la intriga permanece. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can? Lo cierto es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la vida real puede ser muy diferente a la ficción. La química en pantalla no siempre se traduce en una relación duradera, y a veces, el amor que vemos en la televisión solo pertenece al mundo de los sueños. La magia del cine, la emoción del momento, la interpretación de un papel, pueden crear una ilusión, una conexión que no necesariamente se materializa en la vida real.
La fantasía y la realidad, en ocasiones, se separan abruptamente. Fue la diferencia entre la ficción y la realidad la que marcó el fin de su posible relación. Así que, ¿qué podemos concluir? Que el drama entre The Method de Mir y Can Yaman fue real, aunque la historia que lo rodea esté llena de misterios y especulaciones. Que la presión mediática, las diferencias de personalidad y, tal vez, la falta de compatibilidad, terminaron por romper lo que para muchos parecía ser el cuento de hadas perfecto. Y sobre todo que la vida de las celebridades, por más glamurosa que parezca, también está llena de retos, dificultades y a veces corazones rotos. La vida en el ojo público con sus luces y sombras puede ser muy exigente y las relaciones personales pueden verse afectadas por la intensidad de la fama. ¿La complejidad del mundo de las celebridades fue la causa principal de su ruptura? La inestabilidad inherente al mundo del espectáculo les impidió construir una relación duradera. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del drama entre Demet y Can. Si les interesó, no olviden dejarme un comentario abajo diciéndome qué opinan, si tienen alguna teoría propia sobre lo que pasó, o si les gustaría que hablemos de algún otro tema relacionado con las series turcas. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y relevante. No duden en compartir sus ideas y sus teorías. Y como siempre, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo.